Te damos la bienvenida a Fisiopodcast. La plataforma de divulgación en fisioterapia donde tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con grandes profesionales del sector. Nuestro lema, fisioterapia sin apellidos y conciencia. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisiopodcast. En el episodio de hoy, el episodio 41, os traigo una segunda entrega de esta sección que hemos titulado Fisioterapeutas por el Mundo. Lo primero y antes de todo, agradecer la colaboración y la predisposición para grabar este podcast de Eva Sierra en representación de Australia y de Adriana Marín en representación de Bélgica. Recuerda que si conoces a más fisioterapeutas que han decidido emigrar fuera de España y quizá quieran compartir su experiencia para de alguna manera allanar el terreno a aquellos que estén pensando en salir fuera, pues podéis escribirme a través de cualquier red social o del formulario de contacto que tenéis en la página web. Cuanto más seamos, pues más información estará disponible. Antes de pasar con el episodio, un mensaje rápido para nuestro patrocinador. Fisiofocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información podéis buscarlos en redes sociales o en su página web, donde podréis encontrar formación tanto en el formato online como en el formato presencial. Aprovecho también aquí para dar la enhorabuena al ganador del sorteo que hicimos por Instagram de una plaza gratuita del curso online de Raúl Ferrer. Enhorabuena @ EVNEIB_95. No sé si lo he pronunciado bien. Enhorabuena. Muchas gracias por el apoyo al canal y todos los mensajes que prácticamente a diario nos enviáis. Tomad sitio, poneros cómodos y espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo. Y especialmente, pues que saquéis algo en claro y de utilidad si estáis pensando en ir a Australia o Bélgica. Esto es Fisiopodcast. Vamos a seguir la misma estructura, el mismo guión que llevamos a cabo en el episodio 36 de Fisiopodcast. Si todavía no lo escuchaste, pues contamos con la colaboración de Lara Garzón y Samuel Gil, que nos hablan de la fisioterapia en Inglaterra y en Francia respectivamente. Primeramente les pedí a las invitadas pues que se presentaran brevemente en qué ámbitos de la fisioterapia se mueven y el por qué decidieron emigrar al país en cuestión. Soy Eva Sierra, fisioterapeuta y trabajo en el ámbito de la investigación. Actualmente vivo en Australia y vine aquí para poder realizar mi doctorado. Hola, buenas. Me llamo Adriana, soy de Madrid, soy fisioterapeuta y antes de ir a trabajar a Bélgica estuve trabajando mayoritariamente en clínica privada y en el servicio de rehabilitación. Y bueno, acabo de regresar el mes pasado porque acabé ya el contrato allí en Bélgica, pero he estado estos 2 últimos años trabajando en un ámbito completamente diferente porque he estado trabajando como asistente de investigación en la Universidad KU Leuven, en Leuven, que en castellano sería Lovaina. Y bueno, era para un proyecto financiado por la Comisión Europea, lo que son los llamados proyectos Erasmus+. No era ningún doctorado ni parecido. Y nada, bueno, era para un proyecto sobre vida activa y oportunidades equitativas a la hora de realizar práctica de deporte y llevar una vida activa y saludable para personas con discapacidad intelectual. ¿Qué principales trabas os encontrasteis en los inicios? Homologación de títulos, comunicación con los pacientes, cultura, costumbres, etc. Para poder venir a Australia tuve que preparar una serie de documentaciones. En mi caso, yo vengo del plan antiguo, aquel que estaba formado por una diplomatura de 3 años y un máster oficial de 2.
Este sistema en Australia no es reconocido como tal. Aquí el sistema funciona de tal manera que tú haces tu grado y dependiendo de la puntuación que obtengas, de tus notas, si son buenas, puedes acceder a un año extra que lo llaman honors y desde ahí ya se puede acceder al doctorado. Como decía, no tenía el número mínimo de créditos para poder acceder al doctorado con mi carrera y mi máster. Por suerte, el año anterior había estado en Holanda, un año de estancia, y allí sí que hice diferentes cursos relacionados con la investigación. Por eso, cuando eché mi beca para poder venir a hacer el doctorado aquí en Australia, pude justificar que tanto con mi carrera como con mi máster, como con esos cursos, llegaba al mínimo requerido. En cuanto al tema de comunicación, bueno, pues aquí en Australia es un poco más complicado. Como ya he comentado, había estado viviendo en Holanda el año anterior y había tenido la oportunidad de estar hablando en inglés durante todo el tiempo. Y bueno, pues allí su nivel de inglés es muy bueno, pero es cierto que no son nativos, entonces encontré una diferencia. Aquí en Queensland, donde vivo, tienen un acento bastante cerrado y recuerdo que los primeros días o las primeras semanas estaba continuamente preguntando si por favor me podían repetir lo que decían mis compañeros. Y hablo de gente más o menos de 20 y 30 años. Pero bueno, tampoco me avergüenzo en decir que a día de hoy hay algunos de mis compañeros a los que todavía me cuesta entenderles. Pues eso, porque tienen un acento muy, muy cerrado. Con el tema pacientes, en mi caso participantes en mi estudio de investigación, es cierto que trabajo con gente mayor, con lo cual cuesta también un poco más entenderles. Y sobre todo, bueno, pues lo que más me cuesta es cada vez que llaman por teléfono y tengo que responder, ya se me da bastante bien entender cómo se llaman, pero cuando me pierdo es cuando les pregunto por la dirección de correo electrónico, si tengo que referirme a ellos de alguna manera, bueno, pues deseando que deletreen de la mejor manera posible y que haya acertado con su dirección de correo. Si no, bueno, siempre puedo hacer una llamada de vuelta con el número que dejan en el teléfono. En cuanto al tema cultura o costumbres, bueno, pues como decía, vivo en Queensland. Aquí es siempre verano, como quien dice, hace siempre bueno. Que viniendo de España, pues eso ayuda mucho, comparado, como os decía, con el año anterior que estuve viviendo en Holanda, donde casi siempre está lloviendo. Entonces, el clima ayudó bastante bueno, pues a hacerme un poquito más con el tema de la ciudad. Es cierto que tuve un choque cultural bastante fuerte, que me duró por lo menos un año. Creo que todos tenemos la idea de los australianos que son bastante abiertos, no sé, tenemos esa idea de Chris Hemsworth, creo, ¿no? Un poco que si surferos, abiertos, simpáticos y creo que no es tan así como parece. Da la sensación de que son más tipo cultura inglesa. Guarda mucho las distancias y es difícil involucrarse un poco en la comunidad. También es cierto que, por ejemplo, de costumbres, recuerdo al principio, la primera semana o así, que yo veía a la gente caminando descalza por la calle y en los centros comerciales. Y claro, yo no entendía cómo en Australia, que imagino que todos sabéis que es el país donde hay más cosas que pueden matarte, la gente era capaz de caminar descalza, pues yo qué sé, por la hierba o cosas así. Entonces, bueno, eso me sorprendió bastante. Pero bueno, como decía, son un poco más distantes, nosotros sabéis que somos más abiertos, que enseguida intentamos integrar a la gente y a mí eso me costó y me sigue costando. A día de hoy, pues bueno, cada vez que llega algún compañero nuevo al grupo de investigación, puedo ver una diferencia, ¿no?, entre nuestra cultura y la del resto de mis compañeros, aunque es un grupo bastante internacional. Pero bueno, pues siempre lo típico, ¿no? Bueno, pues la persona que viene, si no conoces a nadie o lo que sea, pues vamos a salir a tomar algo y tal, y rápido involucrándoles. Pero sí que es cierto que alguna vez algunos otros compañeros australianos, cuando me han oído decir este tipo de cosas, su respuesta ha sido wow, 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 ¿no? Como diciendo, bueno, esto es un poco demasiado. Y ya les explico bueno, que no sé si es mi cultura, que imagino que parte sí, pero que somos más hospitalarios o más abiertos. Pero bueno, por lo demás, mucha cultura de
bastante fiesta y sobre todo también de contacto con la naturaleza. Eso es lo que más me gusta de aquí, de intentar bajar un poco el ritmo de vida que llevamos. Eso me ha venido también muy bien, incorporarlo a mi vida personal y tomarlo todo con más calma. Es cierto que la situación aquí en Australia, por lo menos hasta hace un mes, la economía era bastante buena y se puede ver que la gente en general no tiene grandes preocupaciones como las que podemos tener en España, ¿no? Saben que más o menos su sueldo está asegurado y que independientemente de lo que trabajes tienes un sueldo bueno para poder vivir, y yo creo que eso también se refleja en la forma de ser. Y bueno, para mí fue relativamente sencillo acceder a dicho puesto de trabajo porque yo anteriormente ya había estado estudiando un máster en dicha universidad y era un máster internacional de actividad física adaptada. Que bueno, allí este máster está abierto para cualquier profesional que sea experto en movimiento humano, por así decirlo. Entonces pueden acceder tanto fisios como profesionales de ciencias del deporte, terapeutas ocupacionales, un tipo de profesión que yo la primera vez que lo oí fue allí, que sería como terapeutas psicomotrices. Y bueno, también médicos de deporte y demás. Está abierto a todo ese rango de profesionales. Entonces, al haber estudiado allí, cuando yo terminé el máster, se me expidió un título en holandés, porque esta ciudad está dentro de la zona flamenca de Bélgica, y en inglés. Entonces, a la hora de yo haber conseguido este puesto de trabajo, no tuve que homologar ningún título mío de fisioterapia, porque le servía mi titulación del máster, que estaba ya en holandés. Porque ellos entienden que tú, para poder haber accedido a un máster, has necesitado entrar a través de una diplomatura, licenciatura, grado o lo que sea. Que eso en su día sí que tuve que hacer una traducción jurada al inglés y demás, pero nunca tuve que llegar a hacer la homologación del expediente académico, ni pedir la tarjeta profesional europea que se pide ahora, ni nada de lo demás. Entonces fue muy sencillo, porque con entregarles mi identificación, mis datos personales y el título fue suficiente. Y bueno, una vez allí, cuando llegas al país, pues tienes que ir a firmar el contrato y te dan un papel para llevarlo al ayuntamiento, porque como vas a estar más de 90 días, bueno, en principio, obviamente yo iba a estar para largo, ya no eres turista. Entonces tienes que registrarte y presentar el papel de qué es lo que estás haciendo en el país, que en este caso pues era trabajo, y también tienes que presentar tu domicilio allí en Bélgica. Porque bueno, luego ya cuando acabes todos los papeles con el ayuntamiento, irá la policía a verificar que vives allí. Pero bueno, luego como eres europeo no hay mayores problemas, el trámite es sencillo, es rápido, te dan un número de identificación belga y no tienes que renovar el permiso de residencia ni nada más. Y bueno, con ese papel de identificación belga y demás ya también es más fácil el abrirte una cuenta bancaria en el país y demás. Luego, aparte, relacionado con el sistema sanitario, como estás residiendo en un país diferente a España y vas a cotizar a nivel laboral para otro país, ya España no te cubre la sanidad, sino que en este caso es Bélgica el que tiene que estar encargado de ello. Pero es que allí la sanidad es completamente diferente que en España. Y bueno, dentro de Bélgica no sé cómo será, si en todo el país es igual o no, porque es importante que todo el mundo sepa que en Bélgica está dividido por regiones. Está la región flamenca, que el idioma oficial es el holandés, la región valona, que el idioma oficial es el francés, y la región Bruselas, que teóricamente conviven las dos lenguas, pero a la hora práctica realmente en la región Bruselas lo que se habla es francés y todos los documentos están en francés. Entonces yo no sé si será igual en las diferentes regiones, porque también es verdad que cada región tiene un sistema diferente de impuestos y a nivel administrativo también hay diferencias. Y bueno, luego a nivel asistencial, quien quiera trabajar en un hospital o en clínica,
lo suyo para poder trabajar es que sepa hablar el idioma oficial de la región en la que está, que en este caso sería holandés. Pero, sin embargo, volviendo al puesto de trabajo que yo tenía y, bueno, fisios que a lo mejor quieran trabajar a nivel de investigación o un doctorado o lo que sea, el idioma imprescindible mayoritariamente sería el inglés. Y bueno, luego además yo con el inglés me podía desenvolver en el día a día perfectamente. Aunque sí que es verdad que nunca vendría mal aprender un poco del idioma, aunque yo no lo hice, porque todo lo que sería papeles administrativos, contratos y papeles de Hacienda de allí de Bélgica y demás, está todo en holandés. Entonces, si no hablas el idioma, al menos tener a alguien que te pueda echar una mano de vez en cuando está muy bien. Principales diferencias laborales respecto a España. Derechos y obligaciones, formas de trabajo, etc. Como yo decía, yo voy a hablar desde el ámbito de la investigación. Aquí en mi grupo de investigación es cierto que yo no tengo un horario fijo de 8 a 5 todos los días. Lo único que se nos dice es, bueno, pues que si hay un trabajo que tiene que estar hecho y ese trabajo se queda hecho en 3 horas, de una semana para otra, pues estupendo. Si para hacer esa misma cantidad de trabajo necesitas echarle 60, pues 60. Entonces, esa flexibilidad la verdad es que es bastante buena, sobre todo porque yo no soy una persona de levantarme pronto por las mañanas, entonces eso me ayuda bastante. En cuanto a la forma de trabajo, veo muchísima colaboración, que es algo que me encanta. Colaboración con diferentes universidades, son bastante abiertos a escuchar, a intentar proponer alternativas. Sí que es cierto que a lo mejor dentro de los departamentos, lo que viene siendo dentro de la universidad, hay un poco más de reticencias, pero aún así, no sé si es porque esta universidad en la que estoy es un poco más joven, la gente sí que está más abierta a escuchar y a plantear trabajos conjuntos. En cuanto a las obligaciones, pues bueno, aquí el doctorado está establecido con una serie de metas o milestones, que lo llaman aquí. Con eso quiero decir que, por ejemplo, a los 6 meses tenemos que preparar un borrador de lo que va a ser nuestro proyecto de doctorado. Al año tenemos que hacer una presentación de nuestro proyecto de doctorado y ahí se reúnen supervisores internacionales que no están relacionados con tu doctorado y está abierto a todo tipo de críticas y comentarios para intentar mejorar tu proyecto. En ese momento se decide si tu proyecto es viable o no. Y si es viable, pues en cuánto tiempo crees que lo vas a poder hacer y si crees que esos 3 años en los que tienes que hacerlo vas a ser capaz de llevarlo a cabo. Luego, después de ese año en el que tienes que hacer la presentación, hay otra presentación al final. La solían hacer a los 2 años y medio, pero ahora la han pasado a los 3 años. También tengo que decir que, por lo menos en esta universidad, y creo que en Australia en general, no existe el sistema de defensa como lo entendemos en España, en el que se cita a un tribunal de expertos y tienes como 10 minutos para presentar y luego una serie de preguntas. No. Aquí una defensa es tan sencillo como tú preparas tu tesis, la dejas toda escrita y mandas un email. Y ahí queda eso. Entonces, en un mes más o menos recibes las correcciones y te dicen si hay que hacer algún tipo de cambios, qué tipo de cambios. Te dan otra vez, si no recuerdo mal, otro periodo de un mes para que hagas aquellas modificaciones que se te hayan requerido. Se vuelve a enviar y te mandan un correo diciendo, bueno, pues has pasado ya y ya tienes el título de doctor. Entonces eso sí que es un poco más diferente. Pero bueno, por lo demás ya diría que quizá más flexibilidad en el tema horarios y flexibilidad en tema de colaboraciones, pero eso sí, también muy estrictos con el tema de plazos. Y bueno, yo por lo que he oído, los fisios que trabajan por contrato en Bélgica no están muy contentos con el salario. Que bueno, ahí pues a lo mejor podría ser un poco parecido al convenio de clínica privada de España. Pero sí que es verdad que a diferencia que en España, en la universidad se cobra muy bien.
Yo, por ejemplo, era personal académico asociado y cobraba muy, muy bien. Y luego además la universidad también te ayuda en otras cosas, como lo que he comentado antes con el seguro hospitalario, y también te ayudan en temas de transporte. ¿Qué principales diferencias existen entre el sistema sanitario respecto al español? ¿Ámbito hospitalario público o privado? ¿A través de quién accede el paciente a su fisioterapeuta? ¿Puede el paciente elegir un fisioterapeuta? ¿Tiene el paciente que financiarse parte del tratamiento? Etcétera. ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta o, mejor aún, puedes invitarnos a un café y así apoyar al proyecto. Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción y así tendremos energía suficiente para defender a capa y espada una fisioterapia sin apellidos y conciencia. No te entretengo más, volvemos con el episodio. No puedo dar una visión muy clara de esto. Como decía, yo trabajo más en el ámbito de la investigación y la opinión que voy a dar aquí, como digo, es más una opinión como paciente de ambos sistemas sanitarios. En primer lugar, voy a explicar un poco cómo funciona aquí el sistema de salud. Existe un sistema sanitario nacional al que todos los australianos, ya sean ciudadanos australianos o residentes permanentes, pueden acceder sin ningún tipo de coste extra. Y para el resto de personas que estamos aquí viviendo en Australia, tenemos que contratar un seguro de salud privado. Con este seguro de salud podemos ir al sistema público y si son servicios básicos quedará automáticamente cubierto. Normalmente lo que tenemos que hacer es pagar por adelantado y ese coste luego se nos reembolsará una vez que hagamos la reclamación del dinero. Y en el caso de la fisioterapia, este sistema en esta cobertura básica no está incluido. Se pueden hacer dos cosas. O bien puedes ir directamente al fisioterapeuta, en el que en este caso sabéis que hay un acceso directo en Australia, y pagar la cuantía que sea por el tratamiento que recibamos, o bien con el sistema de cobertura que tengamos de sanidad, pagar extra para poder acceder a esos servicios durante todo el año. Siento no poder dar más información al respecto, pero bueno, quería añadir también, otra de las preguntas que hay es que ¿cómo accede un fisioterapeuta al sistema público? En este caso, en Australia, las ofertas de trabajo, tanto públicas como privadas, están abiertas a todos los fisioterapeutas. Es decir, no hay un sistema de oposiciones como el que conocemos en España, con lo cual se oferta una plaza o un puesto de trabajo y cada uno es libre de echar su solicitud tanto en la pública como en la privada. Allí en Flandes, la sanidad tienen unas compañías que se llaman mutualitats, que sería, como por así decirlo, una especie de seguro sanitario privado, comparándolo con España, para que tú tengas cobertura sanitaria. Tú tienes que afiliarte a una de estas mutualitats. Yo en concreto me afilié a una que sus siglas es CM, porque ya cuando había sido estudiante pues me puse en contacto con ellos y me pareció bastante sencillo. Pero todas son muy parecidas. Y bueno, hay que distinguir entre lo que sería el seguro médico, que es lo que más o menos se entendería aquí como atención primaria, más o menos, y el seguro hospitalario, que en mi caso la universidad me pagaba el seguro básico hospitalario. Así que yo solamente tuve que pagar mi seguro médico, que también escogí el básico, y eran como 6 o 7 euros al mes, más luego una tarifa que está obligada a la gente que vive en Flandes de unos 50 o 60 euros al año que tienes que pagar adicionalmente. Y bueno, allí el sistema sanitario sería como un seguro privado de aquí, pero de forma diferente, porque los sanitarios tienen una tarifa aconsejada por el gobierno, pero luego hay profesionales que ponen una tarifa más alta. Y tu mutualitat se rige por el precio aconsejado y de ese precio aconsejado te va a devolver un porcentaje
de lo que se te ha cobrado. Porque bueno, tú vas al médico, tú le pagas al médico, te expide una factura que tú se la entregas a tu Mutualitet y ellos te devuelven la mayoría de ese pago que has tenido que hacer, pero nunca te devuelven el 100%. Siempre hay cierta cantidad que la tiene que poner el paciente de su bolsillo. Y entonces, si tú vas a un médico que está poniendo una tarifa por encima de lo aconsejado, no te van a devolver más dinero porque haya sido a uno más caro. Ellos se van a guiar siempre de la tarifa aconsejada por el gobierno. Entonces, para ir al fisio es lo mismo. Yo no estuve trabajando de fisioterapeuta propiamente dicho en una clínica y tal, como trabajaba en España, pero tengo amigos que son fisios y son belgas y pues me comentaron un poco cómo es el sistema allí. Y por ejemplo, el médico es el que te tiene que prescribir ir al fisio. Y de esa forma, como ya tienes prescripción médica, la Mutualitet se va a hacer cargo del mayor porcentaje del precio. Sin embargo, si una persona decide ir al fisio por su cuenta propia porque tiene un dolor cervical o lo que sea y no va al médico a que se lo prescriba, la Mutualitet no le va a devolver nada. Es un pago íntegro por parte del paciente. Y bueno, unos amigos fisios me dijeron que el precio recomendado por el gobierno, el precio fijado, son 22,60 euros, de los cuales al final el paciente pagaría 6 euros de su bolsillo, porque la Mutualitet esta, devolvería el resto del dinero por cada sesión. Pero no todos los fisios siguen el precio recomendado y muchos de ellos tienen tarifas superiores, que sería un poco lo que he explicado antes con el tema de los médicos. Así que bueno, si decides ir a un fisio con una tarifa más alta, la Mutualitet te va a pagar lo mismo de vuelta que si hubiera sido al del precio fijado. Por lo tanto, al final el paciente pagaría más de los 6 euros que he comentado antes. Y bueno, también hay fisios en hospitales, pero no tengo muy claro cómo se accede a trabajar allí. Yo, por ejemplo, visité un hospital cerca de Leuven, en Pellenberg, que es para personas que han adquirido una discapacidad. Y la verdad que me gustó muchísimo el sistema de trabajo que tienen allí. Porque bueno, aparte de lo que sería el hospital, tienen un edificio entero para la parte de rehabilitación. Y trabajan de forma multidisciplinar, de una forma que era asombrosa. A mí la verdad que me maravilló y me gustó mucho. En el hospital en la planta de rehabilitación, tienen tanto la rehabilitación de fisios, de terapeutas ocupacionales, una sala de relajación a nivel también para la salud psicológica de los pacientes y demás. Pero es que luego también tienen una planta destinada a actividad física adaptada en este caso, porque no solamente lo que buscan es que la persona llegue a un nivel de funcionalidad X para hacer sus actividades de la vida diaria, sino que también intentan que esa persona pueda seguir llevando una vida activa y que vea las diferentes posibilidades que tiene a la hora de hacer ejercicio tanto de forma recreacional o lo que sea, para ver un poco las diferentes opciones que hay. Y les hacen un seguimiento y demás. Entonces, la verdad que me pareció un concepto de rehabilitación mucho más completo que el que se tendría aquí en España. Y todo en el mismo edificio y todos los profesionales pues en contacto unos con otros y viendo la progresión de los pacientes. ¿Qué principales ventajas e inconvenientes existen de trabajar fuera y específicamente del país en el que decidiste vivir? Pues las ventajas, como decía, desde el ámbito de la investigación es que hay mucha flexibilidad, hay mucho dinero, es algo que fue lo primero que me llamó la atención. Hay un montón de becas que se pueden pedir, tanto para comprar equipos como para hacer colaboraciones, como para viajar a diferentes congresos. Y eso es algo que desde luego no se puede pedir en España, o por lo menos desde hace ya 3-4 años que no estoy por allí. No sé, imagino que la cosa tampoco habrá cambiado mucho. Más ventajas, el tema de colaboraciones con otras universidades, el hecho de, en mi caso, estar en uno de los mejores países para hacer investigación en fisioterapia. Grandes figuras de la fisioterapia son australianas y he tenido la oportunidad de
colaborar con ellos, dialogar y poder incorporar parte de su conocimiento a mi investigación. Entonces eso es algo que si estuviera en España podría hacer por Skype, como quien dice, pero es esa falta de comunicación directa la que me estaría perdiendo. Entonces, bueno, pues yo ventajas las veo todas. O sea, no veo ningún inconveniente en cuanto a trabajar en investigación aquí en Australia. Quizá los inconvenientes que pueda haber son más personales, ¿no? De estar lejos de la familia, estar lejos de los amigos, el hecho de pensar que si quieres volver, pues te tiras más de un día viajando en avión para poder llegar allí, y no solo el tema tiempo que se tarda, sino también pues el gasto económico que supone. Pero en cuanto a investigación en Australia, es que no puedo decir nada malo. O sea, el tema laboral aquí en ese sector se lo recomiendo a todo el mundo. Tampoco hay tantísima diferencia económica entre vivir en Madrid o en Leuven, salvo en ciertos productos y bueno, luego sí que en el tema de la restauración o el ir a salir a tomar algo o un café o así, ahí sí que se nota más la diferencia económica. Pero en temas de alquiler y, y productos de la compra, a lo mejor es un pelín más caro, pero tampoco hay muchísima más diferencia. Entonces, a nivel de ventajas, teniendo un salario muy bueno y yo tenía bastante flexibilidad laboral, la verdad que tenía un nivel de vida bastante mejor que el de aquí. También porque entre la flexibilidad, el vivir en una ciudad pequeña en el que todo es accesible rápidamente, te ahorra muchísimo tiempo que lo puedes dedicar a ocio, deporte, quien tenga familia, conciliación familiar y demás. Lo único que a nivel de inconvenientes, aparte del clima, que allí pues está gris y lloviendo casi todos los días, y en invierno las horas de sol son bastante menos que aquí en España. Pero bueno, luego también la personalidad de los belgas choca un poco a nivel cultural con la nuestra. Pero bueno, es algo que no puedes cambiar. Y la administración también a ciertos trámites administrativos son un poco complejos o no tienen mucho sentido. Hay cosas, no son de nivel administrativo, hay cosas pues con temas de cómo funcionan ciertos servicios en Bélgica que a mí me sacaban un poco de quicio con el tema de que no eran cosas que no lo podía comprender bien. Pero bueno, otra cosa que no me gustaba era el sistema de vacaciones, y es porque durante el año que entras a trabajar no tienes derecho a vacaciones, y al año siguiente tienes derecho a las vacaciones que acumulaste el año anterior. Entonces, no tiene mucho sentido, pero es como funciona. Y por último, ¿qué te hubiera gustado saber antes de irte? Algo que pueda ahorrar tiempo a futuros fisioterapeutas que decidan emprender un camino parecido al tuyo. Por dar un contexto, yo había viajado fuera de Europa, pero por periodos cortos de tiempo, y había estado expuesta a diferentes culturas. Es cierto que quizá eso fue lo que más me chocó al llegar aquí a Australia, entender cómo funciona el país. Yo soy muy pro Europa, creo que es muy fácil para nosotros viajar, vivir en cualquier otro país, no preocuparse por visados, en algunos casos no preocuparse ni siquiera por el sistema de salud, porque está cubierto, por la moneda. Podemos entender perfectamente si algo cuesta 3 euros lo que eso significa, ¿no? Que bueno, eso sería quizá el menor de los problemas, pero sobre todo, bueno, pues sería el tema cultura. Como decía aquí, la vida se hace muy pronto por la mañana. La gente se levanta a las 5, va al gimnasio a las 5:30, 6, y eso es normal. Y a partir de las 5 de la tarde o las 6 ya prácticamente no hay nadie en la calle. Las cenas terminan a las 7 o las 8, y llegar a casa a las 9 es como súper tarde, ¿no?
Entonces, bueno, es un poco ese choque cultural que, como decía, lo podemos tener en cualquier lugar de Europa también. Pero bueno, en mi caso sería haber sabido un poco más eso al principio. Y en cuanto a relacionado con el tema de la fisioterapia, bueno, en cuanto al tema de investigación, yo creo que es algo bastante internacional. Me hubiera gustado, por ejemplo, saber que no hay defensa, porque creo que es un momento muy especial, ¿no? El poder estar delante de un tribunal, presentar un trabajo que te ha llevado tanto esfuerzo, tanto sacrificio durante tantos años y tener a tu alrededor a la gente que ha estado contigo durante ese tiempo. Yo en mi caso voy a salvar esa situación porque defenderé también en Holanda, entonces tendré esa oportunidad de poder llevar allí a mi gente, los que puedan volar, y dependiendo de cómo vaya la situación en estos meses. Pero bueno, creo que eso hubiera sido un paso importante. En cuanto a algo que puede ahorrar tiempo a futuros fisioterapeutas, bueno, pues yo diría que habrá que mejorar el inglés o tener el título de inglés preparado. Si queréis entrar a formar parte de diferentes doctorados, mirar en las diferentes universidades. Suele haber al menos 2 rondas al año para poder echar la solicitud, revisar cuáles son los requisitos. Más o menos en Australia esos requisitos están estandarizados en todas las universidades. Como decía, el título de inglés y tener lo que ellos llaman este grado con el Honors. Pero si veis y calculáis los créditos y creéis que no vais a tener suficientes, poneros en contacto con alguno de los supervisores de aquí, mandar un correo. La gente suele ser muy abierta, suele responder. Decís qué es lo que queréis hacer, por qué queréis venir a trabajar, un correo cortito de 10 o 15 líneas más o menos, y entonces así les dais a entender un poco sobre el tema de la situación. Lo que puede pasar es que echéis vuestra solicitud y os digan que no tenéis suficientes créditos como para hacer un doctorado, pero se os ofrezca un curso de máster. Entonces, podéis optar a eso también. Normalmente suele ser un año de máster y luego ya entraríais a hacer el doctorado, que aquí son 3 años. Entonces, opciones son esas. Estaría también la oportunidad de, al hacer el máster y el doctorado, sabéis que se pueden conseguir 2 tipos de becas. Una en la que te evitan que pagues las cuotas, que como sabéis son bastante altas. Y la otra es que te den una especie de ayuda de financiación todos los meses, tu salario, para poder hacer la vida aquí. Entonces esas son las 2 opciones que podéis tener si queréis venir a hacer un doctorado: hablar con supervisores, mirar las diferentes universidades y aprovechar, echar todo lo que podáis. Y como os digo, animaros a venir, que si queréis investigar, yo creo que este es uno de los mejores sitios. Y bueno, hay una cosa especialmente que me hubiese gustado saber antes de marcharme, que bueno, yo como ya había vivido allí en esa misma ciudad, me ayudó mucho a la hora de encontrar casa y de aclimatarme y saber qué papeles tenía que hacer y demás. Pero todavía lo que no tengo muy claro cómo hacer son el tema de Hacienda. Me costó bastante encontrar la información en España para hacer el cambio de residencia fiscal, que bueno, ya lo conseguí bien a través de Hacienda aquí en España, pero no me acuerdo qué modelo tuve que rellenar, ya no me acuerdo, pero bueno, al final se consigue hacer de forma bastante sencilla. Pero claro, una vez que ya llegas allí todo está en holandés, entonces es lo que es un poco más complejo, el tema de hacer la declaración de la renta allí y demás. Así que bueno, en ese sentido, pues el que alguien te pueda ayudar a nivel aspectos económicos y de Hacienda se agradece un montón, porque a lo mejor no es tan complicado, pero si tú preguntas a tus compañeros de trabajo, la mayoría te dicen, yo no lo sé, me lo hace un gestor, o yo no lo sé, me lo hace mi marido. Entonces es una cosa que me encontré que casi nadie hace de forma autosuficiente su declaración de la renta. Y bueno, allí al igual que aquí te lo puedes ir a Hacienda, que te la hagan gratuitamente. Pero hay cosas que son, pues eso, pues que ya te requiere pues cogerte el día de trabajo, trabajar esas horas luego, más tarde o lo que sea.
es lo que más, el tema de que alguien te pueda ayudar en temas de hacienda y papeleo administrativo, es sobre todo lo fundamental, yo creo. Y nada, espero que os haya ayudado si alguno tiene pensado irse a trabajar a Bélgica y bueno, que mucho ánimo y mucha suerte a los que estén pensando en ir a trabajar fuera de España. Un saludo para todos. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.